Se suponía que sería una entrevista más a altas horas de la noche. Casual, cálida, olvidable. Pero cuando Kenú Reeves se sentó bajo las luces del estudio, algo cambió. Sus manos temblaron levemente cuando el nombre del nuevo papa, Robert Prevost, se coló en la conversación. Lo que siguió no fue una historia. Fue una confesión, envuelta en silencio, recuerdos y algo más que nadie podía nombrar. Y cuando por fin habló, la sala dejó de respirar. Y antes de continuar, ¿qué es lo que más te gusta de Kenú Reeves? Cuéntanoslo en los comentarios. Las luces del estudio se encendieron lentamente, casi con vacilación, como si ni siquiera la electricidad supiera lo que estaba a punto de suceder. El público vitoreaba y aplaudía, pero había algo extraño en el ambiente. Quizás era el sonido apagado de pasos, o el eco antinatural del suelo pulido. Quizás era el invitado. Kenú Reeves subió al escenario con su habitual presencia serena. Sonrió, pero no fue una sonrisa lo que se reflejaba en sus ojos. Tenía las manos cruzadas tranquilamente frente a él y los hombros ligeramente hundidos. No parecía nervioso. Parecía distante. El anfitrión, todo carisma y encanto, se levantó para saludarlo con un abrazo informal y una broma que se difundió por toda la sala. Kenú, todavía pareces un monje samurái o un guitarrista melancólico de los 90. El público rió. Kenú sonrió levemente y asintió. Tomó asiento, se ajustó la chaqueta y miró la mesa que los separaba. Había un vaso de agua, un bloc de notas y un crucifijo. Pero no cualquier crucifijo. Estaba roto. La base de madera estaba agrietada. La figura de Cristo se inclinaba torpemente hacia un lado, como si se hubiera resbalado de dolor. El anfitrión no pareció notar el peso. Tomó un sorbo de una taza con su nombre y mantuvo la energía fluyendo. ¿Qué cosas están pasando en el mundo? ¿Lo viste? El nuevo papa ya está en los titulares. Robert Prevost, ¿verdad? Es algo así como, no sé, un Jedi. Como si fuera en serio. Tranquilo. Tranquilo. Como flotando. La multitud se rió, pero Kenú no. Volvió a mirar el crucifijo y luego levantó la vista lentamente. La cámara hizo un acercamiento. Había algo allí, una sombra en su rostro, algo tácito. Hay algo en él, comenzó Kenú con voz suave pero firme. Nunca he podido explicarlo. El presentador parpadeó, sorprendido por el tono. Se inclinó un poco, intentando aligerar la situación. ¿Te refieres a espiritualmente? ¿O te recuerda a alguien? No, respondió Kenú. Es a lo que no me recuerda. La sala se movió. Un extraño silencio se apoderó del espacio. El público se quedó en silencio. El presentador se acomodó en su asiento, intentando de nuevo que el programa volviera a un terreno más seguro. Bueno, quizás solo intenta ser diferente. Un nuevo tipo de papa, ¿verdad? Cada uno trae una nueva vibra. Kenú cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, había un brillo en ellos. No eran lágrimas, sino la presión que los invadía. Volvió a mirar el crucifijo. Luego, lentamente, con cierta reverencia, extendió la mano y lo tocó. Sus dedos se posaron ligeramente sobre la madera agrietada, recorriendo la fractura como si le resultara familiar. Lo sostuvo un momento, luego lo soltó, dejándolo roto donde estaba. Y entonces miró al anfitrión directamente, con claridad. Ya me he quedado callado demasiado tiempo. Las palabras cayeron como una piedra en el agua. La multitud guardó silencio absoluto. El presentador no se movió. Nadie sabía qué iba a decir, pero todos entendieron algo. Esto no iba a ser una broma. La cámara no hizo cortes. El silencio se prolongó un instante más, quizá dos, antes de que el anfitrión finalmente hablara, en tono más bajo, inseguro. ¿Te has quedado callado sobre qué, Kenú? Kenú volvió a bajar la vista hacia la mesa, pero esta vez no al crucifijo. Su mano se dirigió lentamente al bolsillo de su chaqueta. Metió la mano y sacó un sobre descolorido y arrugado. Estaba amarillento por el tiempo, con los bordes suaves, como si lo hubieran manipulado más de lo debido. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre ellos. Esto llegó hace unos años, dijo. No lo abrí porque me lo prohibieron. El anfitrión se inclinó ligeramente hacia adelante, instintivamente sintiendo algo pesado. ¿Quién lo contó? Kenú no respondió de inmediato. Simplemente miró el sobre como quien mira una foto antigua. Parte recuerdo, parte herida. Llegó después de una reunión en Roma. Me lo entregaron en silencio. Sin explicación ni contexto. Solo esto. Deslizó el sobre un poco más cerca del anfitrión, quien lo miró con vacilación.
No había nombre en el anverso, solo un símbolo tenue, una cruz dentro de un círculo. Pensé que era un error, dijo Kenú. O quizás una advertencia. Pero había una nota dentro del sobre. Una línea. Miró directamente al público. Nadie se movió. No leas hasta que la paloma haya aterrizado. El presentador arqueó las cejas. ¿La paloma? Kenú asintió. No tenía sentido para mí, no entonces. Pero lo guardé durante años. Casi lo olvidé. Bajó la mirada de nuevo. Y entonces apareció el Papa Francisco. El sobre y la carta estaban a la vista de la cámara. Las luces del estudio se reflejaban tenuemente en el crucifijo agrietado, y por primera vez en todo el programa. Incluso el equipo de producción parecía inseguro de qué hacer. Nadie tomó la siguiente tarjeta. Nadie susurró instrucciones en el auricular del presentador. Kenú permaneció en silencio, como si ya lo hubiera dicho todo. Pero entonces volvió a hablar, ahora más suave, más distante. Hay algo más. El anfitrión se giró hacia él con cuidado, ya no actuaba para el público. Ahora solo eran dos hombres sentados a una mesa, uno de ellos con algo pesado en su interior. Tras la elección de Prevost, Kenú dijo, empecé a tener un sueño. El mismo, noche tras noche. No adornó las palabras. No intentó dramatizar. De hecho, su forma de hablar lo empeoró, demasiado simple para ser ficción. Estoy en St. La plaza de San Pedro. Está vacía. El cielo está pálido como el amanecer, pero sin vida. Miro hacia el balcón. El anfitrión se inclinó un poco. Y ahí estaba. Kenú asintió lentamente. El nuevo Papa Prevost, vestido de blanco, sonreía. Hizo una pausa. Pero no proyecta sombra. El aire pareció cambiar. Incluso el público, aunque silencioso, se conmovió ligeramente, esa reacción humana involuntaria ante algo antinatural. El sol está detrás de él, continuó Kenú, pero la luz lo atraviesa. No hay contorno, no hay oscuridad detrás de él, solo más luz. El presentador intentó replantearlo. Bueno, los sueños pueden ser extraños. Simbólicos. Quizás tu mente simplemente esté procesando algo. Kenú lo miró, sin juzgarlo, solo con conocimiento. No parece un sueño. Parece un recuerdo. Eso aún no ha sucedido. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y su voz adquirió un tono diferente. Y siempre es lo mismo. Cada vez que levanta una mano, las campanas de la plaza deberían sonar, pero no lo hacen. No hay sonido. Ni de los pájaros, ni de la gente. Porque no hay gente. Solo él y yo. Y el silencio. La voz del anfitrión se apagó. Eso es inquietante. Kenú no sonrió. No parpadeó. Ya he tenido sueños sobre la muerte, sobre el dolor. Pero nunca me había despertado llorando. Hasta esta vez. El público dejó escapar un suave suspiro colectivo, de esos que salen cuando te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. No quería hablar de ello, admitió Kenú. Ni siquiera con mis amigos. Porque cuanto más lo pensaba, más me preguntaba si estaba viendo algo que nadie más podía ver. El anfitrión intentó ayudarlo. Pero es solo un sueño, ¿verdad? Kenú giró la cabeza lentamente, con la mirada inquisitiva. Entonces, ¿por qué lo siente como una advertencia? La pregunta quedó sin respuesta. Entonces Kenú añadió, los sueños son símbolos. Sombras del inconsciente, ¿verdad? ¿Pero qué significa que el sueño no tenga sombra? El presentador no tenía nada más que decir. No es broma. Sin transición. Kenú se recostó de nuevo, cruzando las manos, y en algún lugar detrás de ellos, una de las luces del estudio parpadeó solo una vez, pero fue suficiente. Hubo un instante de silencio antes de que el presentador finalmente recuperara la voz. Kenú, ¿dices que has recibido más que solo esa carta? Kenú bajó la mirada y asintió. Luego, metiendo la mano en su chaqueta, sacó un pequeño fajo de sobres. Estaban viejos, algunos con los bordes rotos, otros manchados con lo que parecía ceniza o polvo. Ninguno tenía remitente. Ninguno llevaba sellos. Todos habían sido entregados en mano, colocados anónimamente donde los encontraría o donde alguien quisiera que los encontrara. Los colocó con cuidado sobre la mesa, extendiéndolos como una baraja de cartas. El anfitrión se inclinó, su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. ¿De dónde los sacaba? Kenú levantó la vista. Diferentes lugares. Habitaciones de hotel. Mi caravana en el set. Una vez, dentro de un libro que no había tocado en años, tomó la carta de arriba y la abrió.
Dentro había un pequeño trozo de papel grueso y texturizado, mecanografiado. Sin firma. Solo una línea. Cuando el sucesor sonríe, Fait observa en silencio. Quenu dejó esa línea a un lado y sacó otra. El limeño. El elegido sin voz. Otro y otro. No pronuncie su nombre. Deja que se revele. Si no parpadea, el mundo debe hacerlo. No lleva sombra porque la luz le teme. El anfitrión negó con la cabeza lentamente. ¿Estás diciendo que alguien te ha estado enviando esto desde que Prevost se convirtió en papa? Quenu asintió. El primero llegó 2 días después del anuncio. Levantó un sobre más delgado, tipo correo aéreo, azul pálido, doblado hacia adentro. El presentador lo miró como si fuera a quemarse si lo tocaba. Ninguno usa su nombre, dijo Quenu. Nunca Robert Prevost. Solo símbolos, descripciones, fragmentos. El presentador tragó saliva con dificultad. ¿Y crees que es deliberado? Quenu arqueó las cejas ligeramente. ¿Alguna vez intentaste escribir algo honesto pero no pudiste usar el nombre de la persona sobre la que escribías? Dejó la pregunta en el aire. No es censura. Es miedo. El público se quedó paralizado, absorbiendo cada palabra como si fuera una escritura. Incluso las luces de arriba parecían más tenues ahora, como si la sala misma se inclinara hacia la conversación. El anfitrión tomó una de las cartas con cuidado y respeto, y leyó la línea de nuevo en voz alta. Si no parpadea, ¿el mundo debe? Miró a Quenu. ¿Qué significa eso? Los ojos de Quenu se oscurecieron un poco. Creo que significa que nos están observando. A todos, pero no como estamos acostumbrados. Golpeó uno de los sobres. No son amenazas. Son señales. Silenciosos, como si alguien intentara decírmelo. No lo nombren. No lo cuestionen. Solo observa. Deja que se muestre. El anfitrión se recostó, procesando. ¿Crees que alguien intenta impedirte decir algo? Por primera vez en la entrevista, Quenu rompió el contacto visual. Bajó la mirada, no al crucifijo ni a las letras, sino a un espacio más allá de la mesa, a algo que no se veía y que ahora el escenario se sentía más frío. Las cámaras rodaban, pero ya no había más actuación en la sala. Incluso el presentador, normalmente sereno y experto en el ritmo de las conversaciones en vivo, permaneció en silencio, con la mirada fija en el fajo de cartas anónimas, como si éstas pudieran moverse solas. Quenu, aún tranquilo, cogió el sobre de antes, el que tenía el sello que finalmente había roto tras la muerte de Francis. Hay una segunda página, dijo. En la carta que me envió Francisco. La desdobló con cuidado, como si fuera a deshacerse en sus manos. El público lo observó mientras la aplanaba contra la mesa. No lo entregó. Lo leyó él mismo. Su voz, cuando llegó, fue casi reverente. Puede vestirse de luz, pero lleva el vacío. Su mirada será plena, pero nunca presente. Sus palabras serán un eco de consuelo, pero no llegarán al alma. Quenu levantó la vista un momento. Francis no escribía así, no normalmente. Esto no era doctrina. Esto no era papal. Era algo más. Bajó la mirada y siguió leyendo. Habrá sufrimiento bajo su silencio si no lo ve. Él no es el pastor. Es solo la imagen de uno. El presentador parpadeó lentamente, separando ligeramente los labios como si estuviera a punto de hablar, pero luego lo pensó mejor. Quenu dejó el papel sobre la mesa. Las esquinas se levantaron ligeramente por los años de almacenamiento, pero la tinta seguía siendo fuerte. Me estaba advirtiendo, dijo Quenu. Nos advertía que llegaría un momento en que el papel estaría ocupado, pero el espíritu estaría ausente. Hizo una pausa. Que alguien pudiera vestir las túnicas, pararse en el balcón, sonreír, hablar con paz, pero no cargar con el peso. El anfitrión negó con la cabeza lentamente, en voz baja. Pero esto es enorme. O sea, es Francis. No era un hombre propenso a la paranoia. Quenu asintió. No, no lo era. Por eso es tan difícil ignorarlo. Volvió a tomar la página y esta vez leyó las últimas líneas en voz alta. Si muero antes que él, debe ser vigilado no por lo que hace, sino por lo que no hace. Esa frase quedó suspendida en el aire como el olor a humo. El presentador miró a Quenu, buscando. ¿Observado por qué? Quenu no dudó. Por lo que no dice. Fue entonces cuando la sala se quedó en silencio. Ni un suspiro, ni un movimiento. Incluso el zumbido de las luces del escenario se sentía más tenue, como si la electricidad misma se hubiera retirado. Quenu dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre y lo deslizó a un lado. Creo que Francis sabía que no podría detenerlo, dijo,
pero esperaba que alguien lo viera y lo dijera, aunque fuera demasiado tarde. El presentador finalmente volvió a hablar, en voz baja, como si temiera que alguien más lo estuviera escuchando. ¿Por qué tú? ¿Por qué te lo envié? Kenú bajó la mirada. Me lo pregunto todos los días. No soy teólogo. No soy obispo. Soy actor. Exhaló por la nariz, con una sonrisa amarga en los labios. Pero quizá por eso. Tal vez, pensó, lo vería como una historia, como algo real bajo los símbolos. Señaló suavemente el crucifijo, todavía roto, aún reposando como una herida abierta en el centro de la mesa. O tal vez yo era el único que creía que escucharía. El presentador lo miró fijamente. ¿Lo crees? Kenú le devolvió la mirada. Sin dudarlo. Sí. Una pausa. No porque quiera, sino porque cada día, desde el balcón, lo he sentido. Se dio una palmadita en el pecho. Solo una vez, justo aquí. Algo que no falta, sino algo que finge no estar. El presentador no sabía qué decir. No había guión para esta parte del programa, ni tarjetas de referencia, ni risas prefabricadas. Solo silencio, el que sigue a la verdad, o a la llegada de algo demasiado grande para nombrarlo. Las luces sobre el escenario se atenuaron un poco más. Quizás por accidente, quizás no. La atmósfera en el estudio había cambiado por completo. Ya no parecía un programa de entrevistas. Parecía una habitación interior, una confesión, una donde las paredes oían. Kenú permaneció inmóvil. Su expresión no había cambiado desde la última carta. Ya no le hablaba al anfitrión. Le hablaba a algo más, a la presencia que siempre existe cuando la verdad intenta respirar. Y luego dijo que había una entrevista. Una que nunca se emitió. El presentador levantó la vista bruscamente. ¿Con Francis? Kenú asintió. Una vez se grabó en privado. No se emitirá. Ni siquiera para los archivos del Vaticano oficialmente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me mostró un fragmento. De acuerdo. Un amigo de un amigo. Alguien que trabajaba allí. Los ojos del presentador se abrieron ligeramente. ¿Qué mostraba? Kenú respiró hondo. No era largo el clip que vi. Quizás 40 segundos, pero fueron suficientes. Hizo una pausa. Francis estaba sentado en una habitación pequeña. Sin túnica, sin anillo, solo una camisa blanca. Parecía cansado, viejo, pero con voz lúcida. Sus palabras eran lentas y mesuradas. Miró al público. Ahora, dijo, no escuchen mi voz. Observen el silencio. Algún día hablará más alto que yo. El anfitrión parpadeó. Espera, eso es críptico. Kenú asintió. Por eso no lo entendí al principio. Parecía poesía, como alguien que sabía que se le acababa el tiempo. Se recostó un poco, pero entonces la cámara hizo un paneo. Solo un poco. Francis se gira casi por reflejo, como si mirara más allá del entrevistador. Y ahí está. El presentador no se movió. ¿Prevost? Kenú asintió, de pie al borde del marco. No anunciado, no presentado. Simplemente allí. El público estaba en silencio sepulcral. Está quieto, observando. Sin parpadear, solo observando. El presentador bajó la voz. ¿Estaba escuchando? Kenú negó con la cabeza. No lo sentía así. Parecía que no estaba escuchando en absoluto. Estaba mirando la lente. No al entrevistador, ni a Francis. La lente. Sacó un trozo de papel doblado de su abrigo. Era de cartulina mate, de las que se usan en la impresión de alta calidad. Lo desdobló lentamente. Borraron el video. Todas las copias, de todos los dispositivos. Lo sé. Pregunté por ahí. Usé todos mis recursos. Dejó el periódico sobre la mesa. Era una imagen fija, una foto impresa de un momento de pausa en el video. El presentador la miró. El público aún no podía verla, pero el presentador sí. Apretó la mandíbula. Kenú señaló la figura en el extremo derecho de la imagen, ligeramente borrosa, apenas en el encuadre. Era él. Ese es Prevost. El presentador se acercó, entrecerrando los ojos, y luego retrocedió un poco. Mira directamente a la cámara. Kenú asintió. No a la persona que estaba detrás. No a Francis. Ni al suelo. Ni al futuro. A la lente. Tocó la foto suavemente. Al ver esto, sentí que no estaba en la habitación. Sentí que estaba mirando a través de la pantalla, como si ya supiera que alguien más lo vería más tarde. El presentador se recostó lentamente. Esto es aterrador. Kenú ni se inmutó. Borraron todo. Borraron todas las fuentes.
pero no antes de que lo viera. El presentador volvió a mirar la imagen. ¿Por qué la borrarían? Quenu lo miró a los ojos. Detrás. Porque no encajaba con la historia. Silencio. Luego añadió, Francis no se despedía. Estaba dando una advertencia. La imagen fija se interponía entre ellos, la única prueba visual de un momento perdido en un silencio intencionado. Y detrás de la foto, detrás de la historia, detrás de cada palabra que Quenu había dicho esa noche, se cernía una verdad mayor. No todo lo sagrado es santo, y no todo lo sagrado sobrevive a la edición. El estudio ya no parecía un estudio. Las cámaras, las luces, el suelo pulido, seguían ahí. Pero algo invisible había cambiado. La habitación se había convertido en algo más parecido a una capilla o a un tribunal, o tal vez solo a un lugar donde algo antiguo esperaba ser escuchado. Quenu permaneció inmóvil. Su mano descansaba sobre la foto impresa de Prevost, la figura sin sombras observando desde el borde de un marco olvidado. El presentador no había hablado en más de un minuto, y el público no se movió. Entonces Quenu dijo, hay una cosa más. Metió la mano debajo de la silla. Esta vez, no en su abrigo, ni en su bolsillo, sino en un lugar más profundo. Sacó un papelito pequeño, amarillento, doblado en 4. Esto quedó en mi camerino antes del programa. El presentador se incorporó. ¿Qué? Quenu asintió. Sin sobre. Solo esto en la mesa donde dejo mis notas del guión. Desdobló el papel lentamente y leyó las palabras en voz alta. Si lo demuestras, no hay vuelta atrás. Hizo una pausa. Eso es todo. Sin nombre, sin amenaza. Solo inevitabilidad. El anfitrión ni siquiera intentó detenerlo. Quenu dejó la nota sobre la mesa y metió la mano una vez más en el bolsillo interior de su abrigo, despacio, con determinación, y sacó una segunda página de la carta del Papa Francisco. Esta es la parte que no estaba seguro de haber leído alguna vez en voz alta. Miró al público y luego directamente a la cámara. No es una advertencia. No es miedo. Es una elección. Desdobló el periódico, se aclaró la garganta y empezó a leer. Si la voz de la fe se convierte solo en un eco, la verdad morirá en silencio. Un instante, luego más. Hay quienes llevarán las vestiduras, pero no la carga. Quienes pronunciarán las palabras, pero desconocerán su significado. Los reconocerás por los espacios entre sus respuestas. Quenu bajó la página. Por un instante, Francis creyó que el silencio podía ser sagrado, pero también peligroso, que podía usarse para consolar o para ocultar. Miró al anfitrión. Creía que venía alguien que guiaría por la quietud, no por la paz, sino por la ausencia. Entonces tomó un último objeto. Era una fotografía, de color ligeramente descolorido, brillante pero antigua. La levantó, pero no la mostró de inmediato. Esta foto fue tomada hace casi 10 años. Roma. Una tarde tranquila.